El título de este mensaje es El sentir de Cristo en la prueba. Todo creyente debe considerar a Cristo y debe adoptar el sentir de Cristo para no desmayar en la vida cristiana. La palabra sentir es reflexionar atentamente en el ejemplo de Cristo para que usted pueda imitar su actitud y su enseñanza. O sea que el sentir de Cristo es más que un concepto teológico. Es la mentalidad de que cada creyente debe adoptar en su caminar diario para que pueda superar cualquier prueba. Filipenses 2:5, como hemos estudiado en las últimas semanas, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en la vida cristiana enfrentamos pruebas, oposición, escuche esto, y cansancio espiritual. Y debemos mantener el enfoque en Cristo. Si usted se está cansando, se siente abrumado, se siente preocupado, es muy posible que usted ha quitado la mirada de Cristo Jesús. Y usted empieza a enfocarse en su problema, empieza a enfocarse en la prueba, se empieza a enfocar en las circunstancias, quitando el enfoque de Jesucristo, y ahora usted está preocupado. Quiero repetir esto, en la vida cristiana enfrentamos pruebas, oposición, cansancio espiritual, pero debemos mantener la mente de Cristo y el enfoque en Cristo. Jesús vivió con una actitud de obediencia y sacrificio y perseverancia. Él es el ejemplo supremo de la resistencia, del aguante, de seguir adelante a través de las pruebas. Él no se detuvo, Él no se desanimó, Él fue constante, firme, con paso firme, y Él cumplió su propósito. Qué grande ejemplo nos ha dado Cristo Jesús. Pero muchos cristianos, en cambio, se desaniman, dejan de correr su carrera cristiana porque su mente no está en Cristo, sino en sus circunstancias. Y a la gente empieza a sufrir y se empieza a quejar. ¿Sabe por qué usted está sufriendo? Que es la manera en que Dios puede llamar su atención. El sufrimiento no es malo. El mundo quiere enseñarnos que el sufrir es malo. Es más, hay religiones enteras que su lema es: para de sufrir. Pero no hay tal cosa, una vida sin sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito. En la vida no sufrimos por sufrir. Sin embargo, el dolor tiene un propósito. Le voy a leer una cita de un escritor que habló acerca del dolor, que me llamó mucho la atención y que es muy verdad. Dice así, de esta manera: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Dios nos está tratando de despertar en medio del dolor. Usted tiene un dolor, una preocupación. En vez de alejarse de Él, Dios le está llamando a que usted tenga la mente de Cristo, a que usted aprenda a superar, a considerarlo a Él. No solo admirarlo, sino a imitar la manera que Él piensa, la manera de su entrega y su resistencia. Así como un corredor se inspira cuando ve a otros campeones, un jugador de fútbol tiene sus héroes, se inspira. Los modernos miran atrás y dicen: oh, si yo quiera jugar como fulano, sutano. Los muchachos de hoy se inspiran a ver a su jugador favorito, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Chicharito, no sé, pero se inspiran. Los muchachos que aspiran a ser boxeadores: oh, yo quisiera ser como tal, como Julio César Chávez, quisiera ser como Canelo no, quisiera ser como... Y se inspiran diciendo: aquí tengo a alguien como el que yo quiero ser. LeBron James se inspiraba con Kobe, Kobe se inspiraba con Jordan, y Jordan se inspiraba por otro, no me acuerdo el nombre, pero se inspiraba por otro. Y así es, la inspiración del cristiano debe venir de Cristo. Cuando usted lee la Biblia, usted se debe inspirar a resistir, a aguantar, a continuar, a tener la mente de Cristo en medio de las pruebas. Porque mire, todos tenemos pruebas. Cada persona que está aquí está enfrentando una prueba. Unos de dinero, otros de salud, otros de familia y otros se la inventó en su mente. Pero todos estamos enfrentando pruebas en la vida. O sea que aquí no hay nadie que puede decir: nadie me comprende. Mire, y usted no está solo. Si usted dice: yo tengo problemas de matrimonio, es muy probable que la mitad de aquí sientan lo mismo, nada más que todos dirán bien calladitos.
No, tengo problemas económicos, mi hermano, son todos aquí, no, eso sí ya, el hispano y la deuda es como la uña y la tierra, hermano, todos la tenemos. Levanten su mano el que no tenga deuda. Nadie, la mayoría tenemos, uno que otro. Pero es que tengo problemas con un hijo rebelde, un hijo que no comunica, un hijo indiferente. Eso es no está solo. Tengo incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? Muchos nos preocupamos por eso. ¿Cómo voy a pagar la renta? Todos tenemos, todos aquí tenemos que pagar. Nadie aquí es dueño de su casa en el sentido que ya no tiene que pagar renta. Algunos pagan hipoteca, otros renta. Y si después de que compras tu casa todavía debes pagar los impuestos, nunca se acaba. Y los que tienen casa gastan más en agua, más en luz que los que te rentamos apartamentos. O sea, no vamos a comparar, todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones en las que nos puede desanimar y viene esa resistencia en contra de nosotros y somos tentados a querer dejarlo todo. ¿Usted ha pensado? Yo he visto un comercial. El comercial era de Southwest, una aerolínea aquí en Estados Unidos. Y empezaba Southwest, una persona presionada en su trabajo y ¿sabe qué? Ahí dejo todo y se va y se vuela a Hawái. ¿Quién no quisiera hacer eso? Dejar todo atrás. Dejar la familia que tanto están peleando, por un rato nada más despegarme completamente. Pero Dios no nos manda a huir, nos manda a resistir. Nos manda a ser fieles a Él. ¿Por qué cree tantos hombres no aguantan y se van, dejan su familia? No, Dios dice, no, tienes que aguantar. Jesús es nuestro más grande ejemplo. Dice, pero ¿cómo Jesús? ¿En qué forma? Este pasaje habla a creyentes que estaban enfrentando persecución y presión para renunciar a su fe. En el capítulo 11, el escritor menciona a los héroes de la fe, cómo ellos perseveraron a través de las dificultades, pero llegando al capítulo 12 nos muestra el mayor ejemplo de todos, que es Jesucristo. Jesucristo soportó la cruz con gozo, menospreció el oprobio, la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del Padre. Mire su mentalidad, no estaba en el sufrimiento inmediato, Él miraba más allá del sufrimiento. Más allá de las pruebas. Y es lo que el cristiano tiene que hacer, es no ver sus pruebas, sino más allá. ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Cómo me está puliendo? ¿Cómo me está moldeando? ¿Me está pasando por el fuego? ¿Me está pasando por las aguas profundas? Pero ¿qué me quiere enseñar Dios? Y un cristiano nunca se fortalece cuando no hay problemas. Hay un dicho que se está repitiendo mucho en estos tiempos. Cuando hay tiempos difíciles, eso forma a hombres fuertes. Y esos hombres fuertes traen tiempos sencillos o fáciles. Y los tiempos suaves crean hombres suaves. Y eso es lo que sucede en un círculo de una generación. Nuestros padres eran hombres de verdad. Ayer usted escuchó a mi pastor predicar. Él habla así como así es y ya. Pero esta generación, ¿y por qué? Y explíquenme y a dónde y no me lastimen mis sentimientos. Porque los tiempos suaves crean hombres suaves. Pero mire, Dios quiere que usted reconozca que las pruebas son para hacerle fuerte. Hay algo más allá. Es más, la prueba produce un gozo eterno en nosotros. Cuando usted cambia su perspectiva. Yo les he enseñado esto, como ustedes saben. El Señor me bendijo a mí con yo podría ser el Señor Olimpia a lo mejor. Pero mire, cuando usted ve a un muchacho hacer ejercicio, el campeón, el más grande ejemplo de levantar pesas, ¿quién es? Arnold Schwarzenegger. ¿Cuántas veces ganó el señor Olimpia? ¿Alguien sabe? 8 veces. Y se fue y regresó y ganó otra vez. Ya siendo entre ellos uno más ruquito, ya de 30 para arriba ya eres muy ruco. Pero y grabaron un documental porque ese tipo de deporte no era muy conocido ni era popular. Hoy el campeón se lleva millones de dólares, pero en los tiempos de Arnold no ganabas nada, nada más un trofeo. Entonces ellos decidieron grabar un documental explicando lo que hacen, cómo viven, qué es lo que comen, cómo pasan días enteros en el gimnasio. Y el que estaba entrevistando le dijo, oye, todos tus compañeros aquí tienen cara larga, pero tú estás feliz. Y se notaba esa sonrisa porque le faltaba aquí, tenía un espacio grande ahí en sus dientes. Ese espacio donde los dientes hacen sana distancia, ¿ha visto eso? Donde no sabe si saludar o darle un gol a esa persona. Pero él no le importaba, tenía una sonrisa. Era el único sonriendo en el gimnasio. Y los otros con una cara larga, amargados.
Y él le dijo, es que los demás están sufriendo, les duele, es doloroso este trabajo, este deporte. Pero cada vez que yo levanto la pesa, yo estoy pensando en la corona, en el premio. Entonces sí, me duele físicamente, sí, siento dolor, se estira el músculo y está dolorido por horas y días, pero yo estoy pensando en la recompensa que me va a traer ese ejercicio. Y eso es lo que el Señor está enseñando en este pasaje, es que hay una carrera. Pero esa carrera tiene oposiciones. Pero uno debe continuar y resistir cualquier oposición. El sufrimiento no es sufrir por sufrir. Hoy su pista es muy sencilla, mañana Dios la puede cambiar. Su pista ahorita para algunos muchachitos que todo tienen, le dan de comer, su teléfono, todo no hacen nada, es una pista así bonita, sin trabas, sin nada. Pero nada más en cuanto se casan, mira, montañas y todo, y hasta fieras le aparecen. ¿Y ahora qué voy a hacer? No te preparaste. Y en vez de quejarse, debe gozarse. ¿Qué les he dicho, hermano? Cuando usted diga, pastor, tengo una prueba, ¿cuál es la respuesta? Bien. Bien, qué bueno. Bien. Una oportunidad para crecer. Como cristianos debemos adoptar este sentir. Así como Arnold adoptó ese sentir de que él iba a ganar, los otros se quejaban y nunca ganaron. El cristiano debe adoptar, voy a triunfar en Cristo, esta prueba la voy a superar con la ayuda de Cristo y Dios le va a dar victoria. O puede ser con los que se quejan y después se quejan y se abandonan y se enfrían y se alejan de Dios. ¿Está en usted? Es una carrera puesta adelante. Una pista especialmente para usted. Tiene su nombre, no se ande comparando. ¿Por qué la de él? No sé, Dios así lo quiso. Sin embargo, debemos adoptar este sentir fijando su mirada en el premio. El premio es Jesús mismo. Él es el tesoro al final de la vida. No es ni siquiera las recompensas en la vida eterna, es la presencia de Cristo Jesús. ¿Está usted entonces, como dice este pasaje, considerando a Cristo? Lo está examinando para poder usted inspirarse, seguir ese ejemplo y fortalecerse. ¿O tiene su mirada en las circunstancias? Quiero que veamos 3 maneras en que debemos considerar a Cristo y seguir su ejemplo. Note primero, en primer lugar, considere su resistencia. La resistencia de Cristo en Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos, ¿en quién dice ahí? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Note esta frase, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerden, en la vida cristiana vamos a enfrentar pruebas y desafíos, y hay momentos en el sufrimiento que parece hasta insoportable. Ahí está la tentación de querer rendirse. Eso se lo puedo aplicar de muchas maneras prácticas. Es como aquel que está corriendo y se está cansando. Le dicen 5 minutos más, aguántate un poquito más. Ahí puede y se aguanta y se supera esos 5 minutos. Y así es como empieza a fortalecerse, a tener más resistencia. Pero muchos abandonan. Yo leí algo esta semana pasada que me sorprendió. Cuando la mayoría de la gente dice hasta aquí llegué, en verdad solamente han dado el 40%. Y les hace falta el 60%. Cuando usted dice, ya no puedo, yo estoy muy seguro que todavía hay mucho en su tanque. Eso no siquiera estoy hablando de lo que no puede superar y Dios le bendice. Me refiero a esta generación que es víctima de sí misma. No puedo, se dan por vencidos así. Con una de mis hijas, hace esto, bye, lo intenta una vez, no puedo. A veces le digo, ve, busca algo que dejé en el cuarto, suben y regresan en un segundo, no lo encontré. Y voy yo y ahí está. ¿Por qué? Porque se dan por vencidos o vencidas, hermanitas, fácilmente. Pero me asombra cómo el mundo, le vuelvo a usar el ejemplo, porque este es un ejemplo atleta, hablando de correr, los atletas no se dan por vencidos. He visto luchadores o peleadores en el UFC, se desmayan. No, yo no me rindo. Ahí los desmayan. Dicen, no, yo aquí me muero.
Jugadores de fútbol americano que se estrellan casco con casco y tienen problemas mentales. Ahí están resistiendo, quieren ganar el Super Bowl, quieren ganar el campeonato. Ahí los boxeadores dicen, no tiren la toalla, todavía puedo. Tienen resistencia. Pero los cristianos, Cristo nos dejó el mayor ejemplo de resistencia. Note que Él soportó la cruz con gozo. Hace años salió La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan de esa película? Todas las películas cristianas tuercen la Biblia, todas. Le tienen que, a la opinión del mundo no es suficiente interesante y tienen que modificar y echarle crema a los tacos. Para mí la Biblia es muy interesante, tremendo. No necesitamos añadir nadie ni añadirle a Noé una hija que nunca tuvo. Ni poner ahí las 7 caídas de Cristo que no están en la Biblia. Pero me acuerdo cómo impresionante grababan los noticieros. Gente saliendo del cine llorando y llorando. Pobrecito Jesús. Pobrecito Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él enfrentó la cruz con gozo. Dice de nuevo el pasaje en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice ahí enseguida? El cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Vaya conmigo a Isaías 53. Él vio con gozo a su prueba porque tenía un propósito eterno. Jesús miró más allá del dolor inmediato. Él pudo ver la gloria futura. En Isaías 53:11 dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quién dice ahí? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Él miró más allá del sufrimiento. Él vio cómo Él iba a poder proveer esa salvación a toda la humanidad. Él podía ver la salvación suya, la salvación de su esposa, la salvación de nuestros hijos. Él pudo ver más allá, entonces Él lo cumplió con gozo. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Note, yo he vencido al mundo. O sea que en medio de esta prueba nunca nos deja sin su paz, sin su ayuda. O sea, por eso tenemos nosotros que acudir a esta mente. Hay algo más allá de esta vida. Hay algo más allá de lo que solamente vemos a corto plazo. Y sin embargo, en medio de esa prueba, Él nos da paz. Pero también nos enseña a regocijarnos. Quiero que vaya conmigo a Tesalonicenses 5. Porque la victoria de Cristo nos fortalece. La Biblia nos enseña a regocijarnos en Cristo. Recuerde, Cristo enfrentó la cruz no solamente superó el dolor, pero su actitud era de gozo. Jesucristo, cuando iba llevando esa cruz, encontró unas mujeres llorando. Y Jesús les dijo a ellas, no lloréis por mí. Jesús nunca buscó lástima, nunca buscó que usted y yo sintiéramos tristeza por Él. Este es un gran mal en nuestro tiempo, la gente buscando que alguien se compadezca por mí. Pedro le dijo a Jesús, cuando supo que iba a la cruz, dijo, ten compasión de ti mismo. La respuesta de Jesús fue, apártate de mí, Satanás. Jesús, la única vez que se registra que lloró fue por lástima ajena, por tristeza ajena. Hay un gran mal cuando usted llora por usted mismo. Cuando usted solito está diciendo, y mira, pobrecito de mí, aquí estoy solo. Es un gran mal que usted está haciendo. Jesucristo no fue así. Él tuvo gozo en medio de su prueba más grande. Porque Él sabía que la prueba tiene un propósito. Cuanto más grande la prueba en su vida, mi hermano, mi hermana, más bendición va a venir después. Yo lo he vivido, lo hemos vivido muchos de nosotros. La actitud cuenta mucho. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero note conmigo,
Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:16. Vemos aquí la actitud. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? ¿En las buenas nada más? ¿Solamente cuando me dieron un aguinaldo? ¿Solamente cuando todo me va bien? ¿Solamente cuando me encontré un billete de 100 en el piso? ¿Cuándo? En las malas también. Eso suena muy contrario. Mire, escuche esto. Escuche bien, mire. Estad siempre. Después, ¿qué dice? Orad sin cesar. Entonces, la prueba que debe hacer, el gozo y la oración van juntos siempre. ¿Quejarse? Mire el 18. Dad gracias ¿en qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Es la voluntad de Dios que usted se queje? ¿No dice el pasaje ahí? Quejaos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No dice así. ¿Es porque vosotros lo hacéis? ¿Por qué se queja entonces? ¿Qué es una queja? Es murmurar. Y toda queja es contra Dios. Toda queja es contra Dios. Usted puede ver en la Biblia cuando el pueblo se quejó contra Moisés y Dios lo tomó como una queja hacia él. Porque él puso a Moisés de líder. Y él puso las circunstancias. Y si usted se está quejando, es que mi trabajo, recuerde, nada sucede sin que Dios lo permita con un propósito. Y cuando usted se queja de su trabajo, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, de lo que sea, se está quejando ¿contra quién? Contra Dios. Y Dios dice, no, yo quiero que tú te goces en todo. Estad siempre gozosos. Orad siempre sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Eso trata de una buena actitud. Hay quienes tienen buena actitud cuando todo va bien, nada más que algo malo pasa en su vida y luego se nota ya con la cara larga. ¿Qué tienes? No, pues tengo esto acá. Pero el otro también tiene el mismo problema. La diferencia es que él tiene una actitud diferente. Él tiene una actitud de gozo, de oración y de agradecimiento. Ahí se encuentran los dos. Y las actitudes son muy distintas. Porque uno ha comprendido que sus pruebas tienen un propósito eterno. Y él lo cuenta por sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas. Jesucristo soportó la cruz, ¿cómo? ¿Con qué? Pues, ¿cómo debe enfrentar usted sus pruebas? Ahora, si usted todavía está diciendo, no, es que, ok. Muy bien. Dios le bendiga. Es que es así de sencillo. Así es de sencillo. ¿Cómo de sencillo? Sí, yo era muy negativo, muy negativo. A todo le miraba un pero. No hay un mal por cada bien que venga. Yo podía tener una buena familia, buen ministerio, pero el negativo solamente está buscando, siempre mirando el piso. En vez de mirar la majestad y la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho por mí, sin merecerlo, porque no lo merezco. Mira, por favor, la próxima vez que alguien le pregunte a usted, ¿cómo está su día? ¿Cómo le va hoy? Usted, si está teniendo un mal día, diga, mejor de lo que merezco. Cambie su actitud. Convénzase a usted mismo. Usted mire en el espejo y diga, en teoría estás en el infierno tú, malvado. Yo así me voy a decir a mí mismo y reconocer qué tan bueno ha sido mi Dios. Él es misericordioso, Él es tardo para la ira, Él es benigno, Él es perdonador, Él me salvó a mí. Yo no merezco la salvación, pero Él extiende su gracia hasta este vil pecador que me ha puesto ahora en lugares celestiales con Cristo. Me va mejor de lo que merezco. ¿Y está siempre? Híjole, mire. Cristo enfrentó la oposición con obediencia. Regresando a Hebreos 12, versículo 3, note que Jesús no solo soportó el dolor físico, sino también Él soportó el rechazo, la burla, la traición. O sea, esto ya nos habla de la oposición humana. A veces nosotros tenemos ciertas circunstancias en la vida por el dinero, por los cambios de trabajo, etcétera, pero a veces la resistencia viene directamente de alguien que amamos o apreciamos. En Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió, tal que dice ahí, contradicción de pecadores.
contra sí mismo. O sea que Él resistió y nosotros podemos también hacerlo. O sea, Jesús soportó el dolor físico, el rechazo, mire, la burla y la traición. Le voy a leer nada más lo que Jesús enfrentó, específicamente en esos momentos de su crucifixión. Él enfrentó la traición de Judas y Él le llamó a Judas amigo. El abandono de sus discípulos. Vimos los falsos juicios, la burla de los soldados, el rechazo del pueblo, la crucifixión y después las burlas mientras estaba en la cruz. Y a pesar de todo esto, Jesús permaneció fiel a su propósito y así demostró entonces su resistencia y su amor hasta el final. ¿Qué no dijo Él que Él podía llamar a una legión de ángeles? Y en ese momento Jesucristo podría haberse bajado de la cruz, pero Él no se bajó. Él permaneció ahí hasta que Él entregó el Espíritu. ¿Puede usted imaginarse si Él hubiera querido en ese momento destrozar completamente a todos esos religiosos, los soldados romanos? Él lo podría haber hecho, pero Él tenía que pagar por el pecado. Jesús tenía que ser enteramente hombre para poder morir por los pecados. Tenía que ser enteramente divino para poder resucitar y así dar vida eterna. Por lo tanto, era necesario y esencial superar aún la burla y el desprecio. El creador del universo siendo despreciado, burlado. Imagínese lo que Él tuvo que pasar. Y a veces nosotros no podemos ni resistir una mala cara, un mal comentario, que alguien nos desprecie, que alguien nos ignore, que alguien hable mal de nosotros. No aguantamos nada. A veces somos hechos de vidrio. Esta resistencia es nuestro ejemplo cuando la gente nos quiere desanimar. En Mateo 5, 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea que nos desanimamos cuando nos critican por seguir a Cristo. Usted debe más bien recordarse que la oposición es parte de la vida cristiana. El mundo aborrece a Cristo y sus caminos, por lo tanto le va a aborrecer a usted. Usted debe poner su mirada en esa recompensa eterna. Considere su resistencia. En segundo lugar, quiero que vea conmigo, considere su enfoque. El enfoque en la meta de Cristo. Vaya conmigo a Lucas 9:51. Mientras usted va a Lucas, yo le voy a leer Isaías. Jesús no solo resistió el sufrimiento, sino que lo hizo con una meta en mente. Él no se enfocó en la cruz, sino en la gloria que vendría después. En Isaías 57 dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Note esta frase: por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esta es una profecía que apunta a esta determinación de Jesús. Su rostro como un pedernal es una piedra que no se puede pulir, no se puede destruir. Y Él afirmó su rostro. Por eso le estoy diciendo, Él no fue con miedo a la cruz. A veces la gente piensa que Jesús oró en Getsemaní diciendo: no quiero ir a la cruz. En Hebreos dice que Dios escuchó esa oración en ese momento. Significa que no fue una negación de querer ir a la cruz. En Lucas 9:51 dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ¿qué dice enseguida ahí? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que estaba ahora determinado. Jesús fija su rostro con determinación de ir a Jerusalén sabiendo que ahí iba a enfrentar la cruz. Esto nos enseña que Jesús no evitó el sufrimiento, sino que lo enfrentó con valentía. Sus mismos discípulos le decían: no vayas. Pero Él se había determinado. Y se determinó porque tenía un enfoque. El enfoque es mantener la mirada y la mente en Cristo sin distraerse por las circunstancias. Y Él miró más allá del sufrimiento. Note Hebreos 12:2 una vez más, por favor. Dice así Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo?
sufrió la cruz. Recuerde, las pruebas actuales no se comparan con la gloria venidera. Ya hablamos un poco acerca de lo que Jesús miró, pero en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que usted está sufriendo hoy tiene un propósito más grande. Y piense en un empresario que invierte mucho dinero, está perdiendo, está sufriendo, está trabajando, pasa noches enteras sin poder dormir, arreglando su negocio, no tiene vacaciones. Aquí en Estados Unidos se dice que para levantar un negocio requiere más de 2 años de inversión hasta ver fruto. Y a veces nosotros pensamos que porque vendo Amway ya me hace rico, imagínate. Pero un inversionista es una persona que se tiene que entregar, pero tiene que esperar, sabe que al final van a venir los clientes, va a venir el resultado de la inversión, la paga viene al final. Pero el Señor nos enseña que hay algo más grande para nosotros en el sufrimiento. Y vaya conmigo a 2 Corintios 4:16. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento produce un peso eterno de gloria. Por eso usted no tiene que estar con tristeza pensando que está sufriendo de balde. El sufrimiento tiene propósito aquí en la tierra, pero más que eso, tiene un propósito eterno. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, ¿qué es la siguiente frase? No desmayamos. ¿Qué significa no desmayar? Es no darme por vencido. Desmayarse es cansarse y caer tirado, pero la expresión está enseñando no abandonar, no caer. Seguir adelante. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Se va desgastando. El interior, no obstante, ¿qué hace? Se renueva de día en día. Yo a veces veo a algunos hermanos mayores, qué energía tienen, porque tienen el gozo por dentro. Y usted los ve caminar, y usted ve, y luego ve a un muchacho de 15 años todo cansado, bien deprimido de la vida, porque no tiene 5,000 seguidores en TikTok. Nada más tiene 3 y uno es su mamá y otro es su abuelita. Y entonces está bien desanimado. Esta generación ha creado unas grandes expectativas. Esta generación, la generación, no sé cómo se llaman, tiene expectativas exageradas. Se les hizo creer que cada uno de ustedes puede empezar un canal de YouTube y hacerse millonario. Y por eso están por vencidos así, fácil se desaniman, están decepcionados. Mira dónde vivo, Jake Paul tiene 5 mansiones y yo vivo acá. Bien desanimados. Las expectativas exageradas. No pueden ni tener un trabajo por 3 meses. Por un 3 meses. Van a trabajar, ya me cansé, me duelen las manos, estoy parado todo el día. Pues para eso veniste, hijo. Trabajar. Yo quería abandonar mi primer trabajo. Papá me dijo, no, ahora te quedes ahí. Gracias a Dios porque Él me tuvo ahí. Si fuera por mí, ya estuviera afuera. Yo le dije, papá, es que en Jack in the Box me gritan. Le di la hamburguesa y me pidió sin jitomates y le puse los jitomates y me gritó y me la azotó así, salpicó la mayonesa. Y él me dijo, aguántate. Es lo que yo necesitaba. No, pero hoy no tienen que decir, aguántate. Ay. Miré un video en TikTok que debe ser más amable y más tierno conmigo, papá. Te vuelvo a repetir, tiempos suaves, crean. Hombres suaves. Estoy hablando duro ahorita, hermano, para que usted se fortalezca. Ya deje de quejarse. Renueve el hombre interior. Usted se motive por dentro. No impide. Hoy estaba bromeando con el hermano Mauricio porque sentía frío. Y me dijo, ¿eso ya es de los viejitos, pastor? ¿Qué pasó, bro? Pero es verdad, aunque el cuerpo se va desgastando por fuera, el interior, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Se renueva, se mejora, se fortalece, más alegre debe ser. Debe usted rehusar ser un viejito amargado. Usted debe rechazarlo, decir con ímpetu y con vehemencia, no voy a amargarme en mi tiempo de vejez, voy a alegrarme más porque el hombre interior se va renovando cada vez más. Los muchachos no saben ni qué está pasando aquí. Ellos pueden correr, brincan y todo, se duermen y al día siguiente se levantan con más energía que el día anterior. Usted y yo ocupamos semanas para recuperar, ¿sí me explico? Pero todo tiene que ver por lo dentro, la actitud, el enfoque, la mentalidad.
Todo lo que me pasa es para que yo me mejore, para que sea más fuerte, me renuevo. Sí, por fuera me voy desgastando. Dice la Biblia que Moisés cuando murió no perdió su vigor. Era por esa relación que él tenía con Dios, poder hablar con Dios cara a cara. Y eso le fortaleció, le bendijo. No perdió su vigor a 120 años. Y él no murió de viejo. Dios le dijo, ve a la montaña, y allá lo mató. Y allá lo enterró. Y lo buscaron. ¿Dónde estará Moisés? Dijo Dios, hasta aquí llegaste, hijo. Es posible que Moisés podría vivir otros 40, 50 años más. Pero le estoy explicando que lo que sucedió con él fue su vigor interior. Por otro lado, Isaac tenía 138 años y ya me voy a morir. Ya empezó a planear su testamento y vivió 50 años más. O sea, cuando uno se va, Dios es cuando nos dice, tú te vienes cuando yo quiero. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay que ver todo lo que nos sucede para un bien, cómo podemos mejorar. Porque alguien dijo, a veces aprendes y a veces, perdón, ya la regué aquí. A veces ganas y a veces aprendes. El cristiano nunca pierde. Siempre aprendemos. Aún de nuestros errores aprendemos. Aún de nuestros pecados y lo peor que podamos hacer, si nos arrepentimos, aprendemos. Ve a David cómo él aprendió a ser más piadoso después de que Dios lo enfrentó con su pecado. Dios lo iba a matar, pero se arrepintió y Dios le dio un corazón más humilde. Nunca perdemos. Esta debe ser nuestra perspectiva. Jesucristo miró más allá del sufrimiento, después se sentó a la diestra de Dios. En Hebreos 12:2 dice la Biblia al final, y se sentó a la diestra del trono. Ahora reina con el Padre, con Dios, y está sentado a la diestra del trono de Dios. En Filipenses 2, del 9 al 10, nos habla cómo Dios lo exaltó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Considere su resistencia, considere su enfoque y número 3 y último, considere su impacto. Jesús no solo nos dejó un ejemplo, sino que también nos da fuerza y la gracia para seguir adelante. A veces le pregunto a la gente, ¿para qué murió Jesús? Ellos nos dicen, nos enseñó a morir. Cuando hablamos del Evangelio les decimos, no, Jesús vino para darnos vida eterna, pero este pasaje como que eso indica. En su muerte nos dejó un ejemplo. En su resistencia nos dejó un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo es de superar las pruebas y seguir adelante. Ese es el impacto que tiene la muerte de Cristo. Porque su ejemplo nos da fuerzas. Regresemos a Hebreos 12, versículo 3. Dice así la Biblia, mire, cuando uno mira a Cristo, va a encontrar una motivación para no rendirse. ¿Están ahí conmigo? Hebreos 12, 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Hasta desmayar. Este pasaje dice, considéralo, míralo, ¿y qué va a pasar? Vas a tener un ánimo y no te vas a cansar. ¿Cómo? Considera a Cristo. Mire, lo que le voy a contar ahorita, yo no creo que haya una posibilidad, pero quiero enfatizar la motivación de un muchacho que jugaba en un equipo de fútbol americano para un equipo de colegio. El equipo llegó a la final, Rose Bowl, aquí en California. Y un jugador que era asiático se acercó al entrenador con una determinación y le rogó al entrenador que le dejara jugar al día siguiente. Y él le dijo, pero tú eres jugador de segunda, tú estás en la banca, cuando vamos ganando tú juegas, pero mañana es el campeonato. Te necesitamos que estés en la banca. Pero él le rogó y nunca le había hablado él así a su entrenador, lo impresionó y le dijo, voy a orar, era un creyente. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, toca la puerta y le dijo, ¿ya oró? ¿Me va a dejar jugar? Dijo, una sola jugada al inicio. Cuando empiece el partido, le pegan al balón y ahí es cuando vas a jugar nada más. Estaba contento. Llegó el tiempo del partido, pegaron la pelota, él la recibió y él corrió hasta el otro lado y anotó un punto. Todo el equipo estaba emocionado, será el campeonato y el inicio, ni siquiera había pasado unos minutos y ya están ganando. Y él regresando feliz, le dijo al entrenador, regresa.
y jugó todo el partido. Anotó 4 veces. Todos estaban sorprendidos. Nunca habían visto tal determinación en la vida de él. Y se le preguntan a él, es una historia verdadera. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué pasó? Y eso no puedo decir que es verdad, no estoy diciendo que es verdad, pero la motivación de él en su mente era esta. Mi papá era ciego. Ayer murió. Está en el cielo y hoy me está mirando por primera vez. Le digo, pero esas anécdotas, le digo, no puedo confirmarlo con la teología de la Biblia, que desde el cielo nos están mirando una gran nube de testigos, nuestros parientes, no sé. Y aunque esa motivación que Dios nos quiere dar no es para un deporte. Digo, ¿cómo la gente se cree y se convence de estas cosas? Cuando nosotros podemos verlo claramente en las Escrituras, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo es posible que no se motive, no se anime, no se fortalezca en lo que Cristo hizo por usted? Eso le debe motivar más que cualquier cosa. El pasaje nos dice que no debemos desmayar, debemos resistir, debemos continuar, porque el Señor es nuestro ejemplo y su ejemplo nos da fuerzas. Cuando usted se siente desanimado, piense en Jesús. Medite en lo que Cristo hizo por usted. Y Él le va a dar fuerza, pero también le va a dar de su gracia. En Hebreos 4:16, note lo que dice conmigo. Aquí nos enseña que Jesús no solamente nos inspira, Él nos da fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted está diciendo, yo ya estoy cansado, yo ya no aguanto, usted es un candidato perfecto para las fuerzas de Dios. Porque Él da fuerzas, ¿a quiénes? Al que no tiene. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El problema es que usted cree o piensa que usted puede y usted es fuerte y usted lo va a lograr con su esfuerzo, su esmero y sigue cansado. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Si usted dice, ya no puedo, usted solo se está mintiendo. Ya no puedo. ¿Puede o no puede? ¿Todo lo puedo? En Cristo. No habla de anotar un fútbol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces escucho a los atletas decir eso y clamar esos pasajes como una mentalidad de negociante. Todo lo puedo en Cristo. Y se mira en el espejo. Tú lo puedes, hijo. En la vida cristiana. En lo que Dios nos pide. En Cristo lo puede todo. Pero eso requiere que usted reconozca su debilidad. Y usted ve a Jesús y diga, Señor, yo te necesito. Para algunos es algo como confiar en Dios en sus finanzas. Es muy difícil. Están siempre pensando, su mente está llena de dinero y cómo le voy a hacer y mis deudas. Y ahora no hay trabajo y luego no me han pagado y este trabajador no vino. Siempre pensando en números. ¿Sabe qué debe hacer? Trabajé una sopa de letras para que no piense en números. Eso no estoy jugando, eso lo hacíamos en el banco. Números todo el día, nos volvíamos locos. No, confía en Dios. Y otro, ¿sabe cuál es su batalla? La persona que ven en el espejo. Algunos son muy coléricos. Otros son muy melancólicos. Y otros son bien sanguíneos. Si no sabe lo que estoy diciendo, son problemas de su genio, su forma de ser. Unos bien desanimados, siempre arrastrando los pies. ¿Y por qué? Siempre está nublado para usted. Y usted, yo quiero cambiar, yo reconozco, pastor. Usted necesita la gracia de Dios. Otros que son coléricos, siempre molestos. Mano, se va a dar un ataque de corazón, no se enoje tanto. Cuídese. Le va a dar una hernia, no, ¿cómo le va? Sí, una úlcera, mejor, le va a dar una úlcera. Tranquilo. Mira, respira 10 veces. Tome agua, sube. Es que me duele la cabeza. No ha tomado agua. Su problema ni siquiera es físico, es por no tomar agua.
Estábamos hablando ahorita, ¿cuántos onces al día tienen que tomar? 132 al adulto común. Y usted tomó una pura soda y café todo el día. Porque ando mal, pues no toma agua. Ya llegando a mi edad, ya necesita agua. Es como el auto que que llenarlo de agua constantemente. Ya no hay un radiador nuevo, ya es el mismo. Pero algunos de nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, con la lucha interior en nuestra mente. No tenemos la mente de Cristo, constantemente pensando no en lo bueno, no en lo puro, no todo lo que es de buen nombre. Estamos pensando en cosas negativas y qué tal esto y qué tal si aquello. Y eso mismo le empieza a perjudicar físicamente y empieza a desgastarse más. Una persona que le dicen que tiene cáncer, si empieza a preocuparse, ¿sabe qué? Se desgasta más rápido. Y un niño que le dicen que tiene cáncer, no sabe ni qué está pasando, ni por qué está en el hospital. Siempre, la mayoría de los niños superan. Porque ellos mantienen el ánimo por la ignorancia. Entonces, yo sé que no es fácil. Uno tiene que aprender a controlar sus pensamientos. Pero no puedo, pastor. Entonces, mire, ruéguele a Dios. Pase noches enteras, ayune, pase días enteros sin comer y busque la palabra de Dios. Dígale, Señor, yo te necesito. La prueba más grande que yo tengo soy yo mismo. Si es el dinero, Dios puede proveer. Y si no provee, pues no proveyó. Y ya. ¿Qué van a hacer? Llévense mi carro, llévense mi casa. Ahí le voy a caer al hermano Rafael. Ya, se acabó. Nada más unos días, no la eternidad. O le cargo a hermano Juan o a quien sea. Hermano Enrique, una semana voy con él. Y así voy a ser ya como Abraham viviendo en tienda en tienda. Es bíblico. Mi esposa y yo veíamos las cuentas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? La tarjeta de crédito, mire, eran 150 de pago. ¿Sabe cuánto iba el principal? Nada. El pago mínimo era 150. Y cada semana subía y subía y subía y subía. Dije, pero ya he pagado como 5,000 aquí, la deuda está de 7. Los intereses. Te digo esto con mucha vergüenza. Yo tuve que descansar y decir, no puedo. Y sí, me llevaron a colección. Duré varios meses así, con un crédito mal. Busqué una solución y les di como $300. Y con eso me quité la deuda. Pero se sintió feo cuando llegaron. Hey, ¿tú eres Renco Ayala? Sí. You've been served. ¡Oh! Están demandando. ¿Le ha pasado esto? Luego usted algunos ni papeles tienen, a usted ni le van a demandar. Necesitas seguro social para que lo demanden. Me acuerdo una señora vino, pero es que los muebles de la Curazao no lo pude pagar. Me andan diciendo que van a demandar. Le dije, señora, usted tiene seguro social, no se preocupe. Pero ¿cómo, señora? No pueden hacer nada, le están amenazando, le están diciendo un montón de cosas, un montón de mentiras. No se preocupe. Pero ¿cómo? Señora, ¿qué le estoy diciendo? Ponga atención. Se lo enseñé a mi esposa. ¿Qué vamos a hacer? Nos están demandando. Casi me moría ese día. Y ahora cuando miro hacia atrás, hace como, ¿cuántos? 2012. ¿Cuántos años son ya? Hasta me río ya. Me empezó a reír. Ya cuando me demandan, me han demandado 2 veces en mi vida. Uno fue personalmente y otro fue por una compañía. La compañía, ¿sabe cuánto fue? Fue de $500,000. $500,000. ¿Sabe cuánto pagué? Nada. ¿Por qué? Porque no fui yo. Y ya, se acabó. Tenía aseguranza, la aseguranza fue y me dio los abogados, ellos mismos me arreglaron. Porque me demandaron de manera, pues, si fue un hermano de la iglesia el que me defraudó. Me desanimé y yo, los hermanos en la iglesia. No, así pasa. ¿Qué diferencia hay entre un hermano en la iglesia y uno en el mundo? A veces los hermanos de la iglesia son peor. Piden prestado y no pagan. ¿Pero qué vamos a hacer? Mantener la mirada en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, aquí le estoy diciendo esto para que usted aprenda que el que le está hablando ha pasado por pruebas y lo que me ha ayudado a mí es lo que le va a ayudar a usted, es poner su mirada en Cristo Jesús. Es de quitar esa carga que usted piensa que la puede llevar. No puede, echa tu carga sobre Jehová. Él la va a llevar. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Ahora déjale digo algo.
Mencioné al inicio que hay quienes no tienen deuda. Yo soy uno de ellos. He aprendido a no tener deuda. No le debo a nadie nada. Pero aprendí a llegar a él. Confiar en Dios y no el crédito también. Ese es un asunto ya de manejar de gestionar sus finanzas. Es otro asunto, pero mire, lo estoy diciendo, es que para mí lo que Dios me ha ayudado no es que he ganado más dinero, es que he orado más. Y Dios cubre, solventa los gastos y aún nos da más para disfrutar y para repartir. ¿Cómo llegamos aquí? Considerando a Cristo. Considere su resistencia. Considere el enfoque de Cristo y considere el impacto que Cristo puede tener en usted. Le da fuerzas en su ejemplo y le da gracia para ayudarle a terminar. ¿Necesita usted poner su mirada en Cristo? ¿Por qué no oramos en este momento? Voy a orar, usted ore en su corazón y pídele a Dios que le ayude ahí donde está sentado. Órele a Dios y pídele que le dé esas fuerzas, esa gracia. Ponga sus ojos en Cristo. Ya deje de quejarse. Deje de estar mirando a sus circunstancias. Y usted decida confiar en Cristo. Aprenda a resistir, a fortalecerse. Estamos orando. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Tome ese tiempo para orar al Señor. Voy a darles tiempo que oren. Ahorita que el mensaje está en su corazón. Mi anhelo y mi deseo es ayudarle con esta gran verdad. Que tengamos el sentir de Cristo en la prueba. Padre Santo, tú eres poderoso. Eres nuestro proveedor, nuestro protector. Eres nuestro alto refugio y eres quien consuela los corazones. Venimos ante tu trono de gracia en este momento para adquirir el oportuno socorro, para que nos des de tu gracia, para que el ejemplo de Jesús nos fortalezca. Al ver, Señor, la resistencia de Cristo, nos diste este ejemplo para que nosotros también resistamos las pruebas. Obviamente no estamos enfrentando lo que Jesús enfrentó, pero tú has permitido que las pruebas vengan a nuestras vidas y tú sabes que nosotros podemos resistirlas, podemos superarlas con tu gracia y con tus fuerzas. Padre Santo, ayúdanos a no quitar el enfoque en lo eterno, mantener nuestra mirada no en nuestras circunstancias, sino en lo que tú nos has prometido, el galardón, las promesas, las bendiciones eternas. Y Padre, yo ruego que tú nos ayudes a poder ser fortalecidos a través de este ejemplo de Cristo, que nos anima. Así como el mundo se inspira cuando están tratando de lograr alcanzar una corona corruptible, un trofeo, y se inspiran al ver a otros que lo han hecho, Señor, nosotros debemos inspirarnos al ver a Jesús. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Perdónanos, Señor, por la falta de fe. Perdónanos, Señor, por quejarnos. Perdónanos, Padre, por no serte fieles y leales. Pero también te pedimos que nos ayudes a ser fieles y leales, constantes y firmes. Solo con tu gracia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.